Se ha dado bien. Luis Ángel Aguilar nos sorprendió hace un año más o menos con un libro, Ofelia, nos sorprendió y ahora vuelve a sorprendernos con este otro libro, una biografía, Javier Domínguez, un jesuita antisistema, y nos lo va a contar aquí hoy en Al Fresco. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que mejorando con el tiempo, como el buen vino. Oye, bueno, estás estupendamente. De todas formas, un libro totalmente distinto a Ofelia, porque Ofelia sí que hablaba sobre tu historia de amor y en esta ocasión hablas sobre, bueno, Javier Domínguez, que fue jesuita, al que le has dedicado una biografía, ¿no? Sí, le he hecho lo que tradicionalmente se hablaba la vida y obra de. Lo que pasa es que eso tradicionalmente lo hemos hecho de gente del siglo XVI o de gente muerta, y yo cuando la soñé esta obra, que fue hace 9 meses, yo estaba con él, porque es un amigo que conozco hace 45 años, que estamos juntos en las comunidades cristianas de base y en el consejo de redacción de la revista Utopía, y es una de las personas que no ha sido tan conocida en España, pese a la valía de su obra, de su vida y de sus compromisos, porque ha sido un hombre que no le ha gustado la popularidad, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿cuánta gente se nos va? Esto te estoy hablando del año pasado, tenía 93 años y medio, digo, por mucho que viva, aunque viene de familias longevas, le pueden quedar 2 o 3 años de vida, está lúcido y qué pena que se vaya y no contemos su historia. Le propuse hacerle la biografía y él me dijo, sí, dice, eso sí, no me presentes como un santurrón. Y eso pues he tratado de hacer. He estado subiendo 8 meses a Ponferrada y entre los materiales que hemos hecho de investigación, de comprobación, porque aunque tiene buena memoria, ya igual me cambiaba un papa o un dictador, es decir, un hombre que ha tenido una vida que bueno, ahora si quieres en este poquito Sí, rato... porque Javier Domínguez tuvo peso muy importante en la historia. ¿Qué destacarías, aparte de cuando colgó los hábitos, que de eso vamos a hablar enseguida, pero cuál sería su granito de arena en nuestra historia? Pues fíjate, él lo dice al final, en la última entrevista que yo le hago, digo, ¿qué quieres tú aportar a la... ¿Qué puedo transmitir de mensaje, no? Y él decía, sobre todo a los jóvenes, que se conozca la historia, ¿no? Es un hombre que, ¿qué destacaría de él? Que vivió la guerra, claro, tiene 94 años, es del 27, él era chiquillo y tiene muy buena memoria, profesor de historia, se sabe la historia, cómo ocurrió y cómo la vivió. Y él nos cuenta ahí pues las memorias de un niño nacional católico, y él nos cuenta cómo él era un cura del sistema. Él nos cuenta cómo era un jesuita que empieza a romper, dice, ¿y por qué lo intenta echar la compañía 3 veces? Y él, por su fe y su convicción, él sigue la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque era un poco díscolo, dice él. ¿Por qué? Pues porque se cuestionaba, digo, yo voy a estar dando clase a los ricos cuando los pobres los tengo aquí. Él vivió esa guerra, él hablaba como desde el cañón de Carabitas, cruzábamos los críos, porque él vivía, es madrileño, vivía en el centro de Madrid, y entonces sabían los trucos cuando pasaban las pavas de los bombarderos, y si humeaba el cañón podían cruzar la calle, porque el sonido llega después. Todas esas historias no las cuenta, pero no solo habla de la guerra, ahí hablamos, él escribió, yo le he registrado 27 libros que comentamos, porque la mayoría de ellos ya no se encuentra, e hizo planes de formación de un movimiento que fue la Vanguardia Obrera, otro compromiso al que le dedicamos un capítulo, porque la gente de hoy día no sabe qué es la Vanguardia Obrera, que es de donde nacieron hasta las comisiones obreras, y era un movimiento de iglesia. ¿Y qué relación o qué no relación tiene con los sindicatos? Bueno, fíjate, una de las cosas que pongo ahí en la portada, que yo he aprendido, porque con este libro además se puede aprender, es que había un sindicato que yo desconocía, que era católico, que era de defensa de los trabajadores, como todo sindicato, pero que era de origen marxista, que se llamó AST, que fue el origen de la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Y esto fue una cosa como lo de Romero, ¿no? Que lo mandan como para mantener el orden, y entonces al defender a la clase trabajadora pues se va convirtiendo en marxista. Javier es un marxista. Por eso es un cura, un jesuita, decimos, antisistema, porque enseguida se empieza a hacer, empieza a criticar al sistema. Pero eso también le conlleva problemas, por ejemplo, con el franquismo. Pues hombre, Fraga Iribarne lo intenta meter en la cárcel por
haber escrito un libro sobre sindicalismo, de los muchos que escribió del plan de formación de la vanguardia obrera. Hablaba de la doctrina social de la Iglesia, pero hablaba también de los sindicatos. Y ese libro del sindicalismo, que yo lo tengo y ahí se cita, pues le quieren meter en la cárcel. Una mujer tan conocida que aún hoy vive también, octogenaria, como Paca Sauquillo, abogada laboralista, conocida y senadora que fue y varios cargos del PSOE, es amiga de él y le avisa y se va por patas a Alemania. Es exiliado porque lo quería meter Fraga en la cárcel concordataria que se llamaba de Zamora. Una cárcel que mucha gente no sabrá que era exclusivamente para curas. Y no llegó a entrar por suerte, pero sí que no se libró del Tribunal de Orden Público, allí donde dan las campanadas del 31 de diciembre está la Brigada Político-Social. Él allí tuvo 2 juicios sumarísimos, que luego se lo mandaron al Tribunal de Cascorro y se libró, pero se tuvo que ir y allí estuvo de conciliario 5 años en Alemania. Una cárcel para curas, de verdad que no tenía ni idea y nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, ¿eh? No me quiero imaginar qué pasaba en esa cárcel, en el sentido, no sé si, bueno, el trato que recibirían los curas, evidentemente. Bueno, de eso no hablamos porque él no entró en la cárcel. No entró. Más bien hablamos de esas cosas. Sí, pero bueno, ya es para que la gente busque y demás, ¿no? Y que se informe sobre ello y que curiosee un poco, ¿no? Cárcel concordataria de Zamora, sí señor. Pero una de las cosas que llama más la atención, aunque tuvo problemas, ¿no?, por ser un jesuita antisistema, un día decidió colgar los hábitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Javier? Eso es muy curioso, por eso uno de los capítulos decimos la agridulce relación con la Compañía de Jesús. Te decía antes que durante 3 veces lo quisieron echar, no lo echaron, le hicieron repetir una serie de formaciones que hacían los jesuitas y las probaciones, ¿no?, que eso es muy curioso y de eso también se va a aprender. Yo le pregunto, ¿qué es eso de la 4ª aprobación que te hicieron repetir después de haber hecho 4 carreras, después de ser profesor de filosofía, de historia y demás, ¿no? Y entonces, cuando llegan a sus 65 años, después de 48 de carrera, que ha estado ya en medio mundo, después de haberle pasado ya lo de Alemania, de haber sido capellán de migrantes, después de toda esa vida y de todos sus libros, conoce a una mujer y se enamora de ella, Mari Carmen, y él decide honestamente que mientras no llegue el celibato opcional, él no iba a mantener a una querida, que decían la querida del cura, cuelga los hábitos y se casa con ella. Colgar los hábitos supone un problema porque primero tiene que pedir las dimisorias a la compañía, que se las dan enseguida, y se casa por lo civil. Pero él, como no ha abdicado de su fe, él quiere casarse por la Iglesia. Y entonces, un año después, le llega ya lo que es la dispensa de Roma, que es a lo que le llamamos colgar los hábitos. Y entonces se casa por la Iglesia y está casado y lleva 29 años casado con Mari Carmen, tan feliz, y con sus 94 años, pues ahora ya va con andador, todavía tiene una cognición bastante sana, que la gente le podrá escuchar porque tenemos ahí una entrevistita que cualquiera que lea el libro puede verlo con 93, hace 5 meses. Mari Carmen, ¿cuántos años tiene ahora? Ella tiene 60. 60, una diferencia... Bueno, pero lo importante es el amor y que se quieren, evidentemente. El amor que no ha durado poco, que cualquiera que se casa con una persona muy mayor, pues se imagina que igual no te va a durar mucho. Pero como este hombre viene de familia longeva, él dice que va a llegar, me decía Luis Ángel, no te creas que a mí me va a dar un pasmo, yo me moriré a los 100 años como mi padre. Madre mía. Bueno, lo que estabas comentando, Luis Ángel, es que podemos ver a Javier, una entrevista que hiciste, ¿no?, en vídeo, y es que aquí en el libro que has escrito hay un código QR al que se puede entrar, que lo tenemos aquí en la última mismo. página. Aquí está, un código QR que ya queda para la historia realmente, porque historias como la de Javier Domínguez hay que contarlas sí o sí. Son historias que no se tienen que perder, yo creo. Eso me decía él, dice, entonces ahora me has dejado en la web mundial, ahora ya voy a estar en todas partes. Sí, ahora va a estar en todas partes. De hecho, el libro ha salido hace un mes y pico, ya lo han comprado en Alemania, donde estuvo, ya lo han comprado en México, ya lo han comprado en América Latina a través de Amazon. No nos gusta mucho, pero lo hemos tenido que colgar. Cualquiera también lo puede encontrar allí en la versión papel y en la versión Kindle. Y entonces, sí, ya lo tenemos ahí, porque mi preocupación era que este hombre se me muriera antes de terminar el libro. Y yo lo soñé, cuando lo soñé hace 9 meses, bueno, ahora ya 11, yo quería que él llegara a presentarlo conmigo, que él llegara vivo, ¿no? Y al final lo hemos conseguido. Como 3 meses antes, por si acaso,
yo le hice una entrevista, que es la que figura en ese código de barra y que ya se puede encontrar en YouTube. De hecho, no hay que ir tampoco al código QR, no al de barras, que el de barras es este, pero ya ahora mismo en YouTube tú pones un jesuita antisistema y ya lo encuentras, que eso es un aperitivo. ¿Por qué? Porque yo me pensaba, si este hombre se me muere, la gente puede leer el libro y al final ver al personaje unos meses antes de haber muerto, que no es que yo lo quiero matar, sigue no, ya, vivo, evidentemente, sigue vivo y coleando. Pero para que también él lo disfrute, ¿no? Al final. Él ha disfrutado mucho, le ha dado vida. En la última portada que te estoy viendo ahí en esta foto, ahí estamos en el salón de su casa, ahí se le puede ver también, perfectamente, y él ha disfrutado porque de hecho estaba, cuando yo lo vi el año pasado, muy apurado, ingresó en el hospital y esto le ha dado vida porque le ha mantenido. Oye, ¿qué nos falta? ¿Qué preguntas te tengo que contestar? Venga, ¿qué materiales quieres? Ya hemos estado así 9 meses haciendo el libro, disfrutando. Y ya para finalizar, un hecho de Javier, bueno, hemos hablado anteriormente de cómo ha marcado la historia y demás, pero un hecho con el que Javier se queda. Después de hablar con él durante muchísimos meses, muchísimas horas, Luis Ángel, seguro que hay uno que destaca, que le llena muchísimo y que va a recordar siempre él y su familia, Mari Carmen también. Hombre, él va a recordar esto. Ayer decía, pero ¿cómo? Que me han comprado ya un libro en Alemania, en México, eres un mago, ¿qué has hecho? Él no entendía, y mira que él usaba la tecnología hasta hace 4 años. Pero quizás, si tuviera que resumir de los muchos que hay, uno de los que le pregunto en la entrevista al final, ¿qué mensaje dejarías? Él insiste en la guerra. La guerra no se ha contado. Dice, ¿cómo es posible que yo tenga sobrinas que me estén diciendo que su tía está loca porque dice que por tirar unos papeles por la calle los metían en la cárcel? Y es que no se lo creen los jóvenes. Y dicen, no, es que yo en el momento que escribía pasquines y más de 3 eran publicidad subversiva, era motivo de cárcel, que eran escritos de lo que fueran, ¿no? Entonces él se queda con que la guerra, y además lo dice, estamos regresando a Vox, estamos regresando al nacionalcatolicismo que yo viví y del que evolucioné, y que tristemente él tiene un libro precioso sobre la enseñanza católica, que lo recomiendo, difícil encontrar, pero aún se puede encontrar en internet, y él dice que estamos volviendo a ese nacionalcatolicismo, y a fe que tal y como pintan bastos en las elecciones, no está falto razón, ¿no? Entonces, que se cuente la historia como fue, que esto no fue una guerra, sino, no, esto fue un golpe de Estado, él lo vivió como tal, y él quiere, como historiador, que se cuente de verdad que no es lo que se está haciendo. Luis Ángel Aguilar, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, por contarnos aquella vez Ofelia, tu historia de amor, pero ahora la historia de Javier Domínguez, un jesuita antisistema. Gracias. Muchas gracias a ti y a la cadena. Se ha dado bien.